La importancia de todo esto es que criar ovinos para la producción de carne, ¿verdad? Ya sea carne de animal joven, que es la carne de cordero, o la carne de animal adulto, que es la de mutón. Y durante el día de hoy le voy a estar dando unos conceptos básicos de lo que es la nutrición y la alimentación animal del ovino en general durante las primeras charlas. Y la segunda pues va a ser más enfocada a la hembra reproductora ovina como tal, durante sus diferentes etapas de producción. Cuando hablamos de producción de alimentos y de ovinos en particular, pues cuando trabajamos con especies que no son muy populares en América Latina, como son los ovinos y los caprinos, tenemos que tener claro que no son ganado vacuno, ¿verdad? Que son especies totalmente diferentes. E inclusive el ganado ovino es bien diferente al ganado caprino. Tiene muchas diferencias, ya sea genotípicas, diferente cantidad de cromosomas, diferentes características fenotípicas como la forma de los cuernos, la cola, los hábitos de consumo de preferencia, la presencia de barba, etcétera. El comportamiento, ¿verdad? El comportamiento es bien importante. Son animales con un sentido gregario bien alto, de mucha jerarquía. Y eventualmente a nivel tropical, pues queremos enfocarnos en el ovino de pelo, no en el ovino de lana, que es más para climas templados, etcétera. Así que partiendo de eso, tenemos que tener claro que nosotros criamos animales con la idea, ¿verdad?, de contribuir a la seguridad alimentaria nutricional. Yo entiendo que ya están familiarizados con esa definición. Y estos son escenarios que nosotros pues ya son inaceptables cuando estamos hablando del siglo XXI, ¿verdad? O sea que la producción de ovina no solo representa una forma de producción de proteína animal para nivel comercial, sino también tiene un componente bien importante en la seguridad alimentaria, más que todo en esos países donde existe la desnutrición crónica, ¿verdad? Son unas especies bien que no se han utilizado en América Latina para contrarrestar el hambre y mitigar lo que ya no debería existir, que es más que todo en la niñez, la falta de proteína de origen animal. Esta es una alternativa bastante al alcance, ¿verdad?, de todos los países, más que todos los caprinos para leche, pero también los ovinos para carne pueden representar una fuente de proteína animal. ¿Por qué los ovinos y por qué los rumiantes en general? Porque básicamente, ¿verdad?, su sistema digestivo, en particular su anatomía del estómago, sus dos compartimientos iniciales, pues tienen una serie de ventajas nutricionales que no tienen las aves ni los porcinos. O sea, los rumiantes pueden degradar la fibra, pueden sintetizar los aminoácidos esenciales, utilizan fuentes de nitrógeno no proteico y sintetizan las vitaminas del complejo B y otras que los hacen especies bien importantes para la producción de alimentos, ¿no? O sea, no necesariamente van a competir con granos para producir de carne y para producir leche, y utilizando estas ventajas nutricionales, pues ellos van a ser capaces de producir proteína de origen animal para el humano, ¿no? Eventualmente estos sistemas, cuando más intenso, más genética, pues eventualmente vamos a requerir en cierta manera el uso de granos, más que todo en animales con alto potencial genético, pero sí son animales que para los pequeños agricultores, etcétera, representan una fuente bastante real, ¿verdad?, para la producción de comida. Que quede claro que toda esta información que uno de las capacitaciones, lo importante es que llegue al productor, ¿verdad? Que ustedes, como son, entiendo, miembros del DICTA, que son los que transfieren la tecnología, yo creo que esto es lo importante, que llegue al obrero de campo, al dueño de la finca, etcétera. Ventajas de la crianza, yo creo que el señor Juan Murillo le mencionó, ¿verdad?, que una de las principales ventajas es el espacio, ¿no? Donde usted cría un vacuno, puede criar hasta 8 o 10 pequeños rumiantes o especies menores, ya es una ventaja, ¿verdad? Para el suelo, la salud del suelo, pues son animales más livianos, lo compactan menos, son animales más prolíferos, que su periodo de gestación es mucho más corto que el ganado vacuno, ¿verdad? Lo ideal es que paran y logren destetar hasta 2 o 3 corderos. Eso es lo que uno busca. Si usted quiere comenzar un negocio de ovinos, pues el costo inicial de inversión siempre es más bajo que iniciar un negocio con vacunos. El hábito alimenticio en pastoreo, la habilidad de prensar los forrajes
la utilización de sus productos para su alimentación, pues también los hacen unas especies bien, bien simpáticas para producción de alimentos. El manejo de las heces fecales, ¿verdad? Debido a su estructura del colon, su capacidad de absorción de agua en el intestino grueso, pues lo hace que las heces, el manejo, ¿verdad? No requiera tanta agua para la limpieza de los corrales, que el agua es otro recurso que tenemos que cuidar porque cada día está más escasa, ¿no? Estas heces fecales usted las puede convertir en ovinasa, ¿verdad? O las puede procesar y convertirlas en composta, o puede usarla como una fuente de biogás, ¿verdad? Más que todo para pequeños productores. No requieren estructuras tan especializadas de alojamiento, tal vez como las aves, los cerdos, y se presta mucho para la participación de la mujer y en la agricultura familiar, la diversidad de géneros y grupos inclusivos, ¿verdad? Inclusivo para el relevo generacional. Eh, Cualquier persona le puede manejar 20, 30 ovinos sin ningún problema comparado con el manejo que requería vacuno, ¿verdad? Más que todo la diversidad de género. Vivimos en el trópico, hay mucho estrés por calor, ¿verdad? El ganado vacuno es un animal bien susceptible al estrés por calor. El ovino es más resistente a esas restricciones de estrés por calor y soporta índices de unidad de temperatura inclusive un poco más alto, ¿verdad? Que el ganado vacuno. Inclusive se puede criar en condiciones extremas de tiempo, en frío, en calor, y es más resistente en ese sentido. En América Latina, pues nos tenemos que enfocar en el trópico bajo, en la producción de ovinos para pelo, ¿verdad? Y son animales que son bien recomendables para los sistemas de producción sostenibles, que es lo que agrupa todo lo que es económico, o sea, nadie va a producir alimentos sin que haya un componente económico. Todo esto tiene componentes ambientales, sociales y culturales, ¿verdad? Eso es lo que convierte en los sistemas de producción sostenibles estos cuatro factores, englobar esos cuatro factores, respetando la cultura, la sociedad, el ambiente y haciéndolo económico. Ya para las charlas más específicas, cuando uno cría animales para producción, pues básicamente tenemos 5 criterios bien generales, ¿verdad? Los animales debemos tener buenas prácticas ganaderas en la finca, siempre debe haber un mejoramiento genético para que con menos cantidad de animales produzcan la mayor cantidad de alimentos. La salud de los animales tienen que reproducirse y la nutrición, ¿verdad? Durante el día de hoy pues vamos a enfocarnos solamente en la nutrición de lo que es la oveja hembra reproductora ovina. La importancia es que esta hembra es la que va a atender los corderos. Estos corderos son los que vamos a engordar, ya sea en pastoreo, ya sea en granos, pero vamos a producir la carne, ¿verdad? Y para evaluar subsecuentemente la calidad del producto. Todo esto es un ciclo y durante el día de hoy pues vamos a hablar solamente de este pequeño punto, ¿no? Los conceptos básicos, saber distinguir todos esos conceptos básicos de lo que son nutrientes, alimentos, etcétera, ¿no? Esto es como el abecedario, tenemos para poder tenemos que entender los conceptos básicos para llegar a los más específicos. Esto es lo que vamos a hablar durante el día de hoy. La primera charla va a ser un repaso de los cursos de universidad, me imagino, ¿verdad? La anatomía digestiva, lo que son los nutrientes, los alimentos, los requerimientos nutricionales y los criterios que se utilizan para determinar el valor nutritivo. Va a ser bastante sencilla, ¿verdad? Pero para llegar para partir para la segunda charla. El sistema digestivo del rumiante, pues ya de todos los animales sabemos que es un tubo con unas glándulas accesorias que se le unen en su trayecto, con unas válvulas que controlan el paso del alimento, que tiene 4 funciones. Y cuando hablamos de rumiantes nos enfocamos en el retículo rumen, ¿verdad? En el estómago, pero la importancia del pequeño rumiante comparado con los vacunos, pues comienza en la cavidad oral, ¿verdad? En la estructura de la boca, en la cantidad de dientes, en la cantidad de muelas, en la forma de prensar el alimento, que eso los hace bastante importantes. Los pequeños rumiantes, en este caso los ovinos, a diferencia de la vaca, pues ellos no utilizan la lengua para prensar el forraje, usan los dientes. Eso los permite seleccionar mejor el forraje, les permite comer un poquito más abajo, a la altura del forraje que la vaca, que eso no siempre es una ventaja, ¿verdad? Pero tiene mayor poder de selectividad. Al tener mayor poder de selectividad, pues va a consumir más hojas que tallos. Las hojas son más nutritivas que los tallos, va a tener mejor degradabilidad de los nutrientes a nivel ruminal. La tasa de pasaje va a ser diferente, la retención en el retículo rumo de la ingesta es diferente,
y eventualmente pues esta capacidad va a maximizar el consumo. Los animales para producir tienen que comer. Si el animal no come, usted puede tener la mejor genética, pero no le va a satisfacer sus requerimientos nutricionales. O sea que esta capacidad que tienen ellos de procesar el alimento, pues maximiza su consumo. Llegamos al esófago, ¿verdad? Que ocurre el proceso de rumia, como un rumiante normal, regurgita, remastica, resaliva, vuelve a tragar, forma el bolo alimenticio, etc. Este proceso es necesario para la salud del sistema gastrointestinal, es algo evolutivo, ¿verdad? Nosotros lo minimizamos con el uso de concentrado, pero no podemos descuidar que el animal que siempre ocurre el proceso de rumia. Es un gasto energético, podríamos decir, pero tiene que ocurrir. Llegamos tal vez a lo más importante, ¿verdad? Que es alimentar al rumen, el estómago, los 4 compartimientos que difieren en su epitelio. Básicamente nosotros nos concentramos en lo que es el retículo y el rumen, porque en este rumen, ¿verdad? Es donde ocurren básicamente la degradabilidad, la degradación de los nutrientes, y por esas papilas es que el rumiante absorbe sus productos de fermentación, que eventualmente lo van a utilizar para nutrir las células del animal como tal. Ese rumen tiene muchas divisiones internas, ¿verdad? Que le permiten muchas funciones anatómicas, fisiológicas, como los ciclos de mezcla, las contracciones, la expulsión de los gases. O sea que mantener el rumen saludable es necesario para que el animal pueda nutrirse bien y le pueda producir. Lo que hace diferente al rumiante, pues, la cantidad de microorganismos que tienen en ese complejo retículo rumen, que tienen unas características propias. Son estas bacterias, son estos protozoarios, hay levaduras, hay hongos que tienen especificidad de sustrato, algunas degradan celulosa, hemicelulosa, etcétera, y estas son las que van a hacer el trabajo, ¿verdad? En realidad nosotros alimentamos a los microorganismos y lo que genera el microorganismo es lo que eventualmente va a alimentar al rumiante, ¿verdad? O sea que tenemos que enfocarnos que estos microorganismos pues hagan su trabajo, ¿no? Y que cumplan con estas cuatro condiciones, ¿verdad? Estas ventajas nutricionales, eventualmente esto ya ocurre en animales adultos, desde que el animal nace hasta que tenga esta capacidad de realizar estas 4 funciones, pues hay un periodo de transición, ¿verdad? Que ellos primero toman alimento líquido, como el calostro, la leche, van tomando alimento sólido, hay una transición, y cuando ya es un rumiante adulto, pues ya tiene esta capacidad, ¿verdad? Pero los animales neonatos, lactantes, se alimentan diferente, obviamente, ¿verdad? Tienen unas capacidades distintas. Pero lo importante es hacer el animal rumiante lo más pronto posible, ¿verdad? Acelerar ese proceso del nacimiento al destete cuando ya sea capaz de tener todas estas habilidades. Eventualmente para la producción de carne, ¿verdad? O sea, que mantener el rumen saludable es necesario para que el animal pueda degradar los alimentos, los nutrientes que están presentes en los alimentos. Después del retículo rumen, pues es un mamífero normal, ¿verdad? Excepto que tiene un omaso, tiene un estómago glandular, tiene un intestino delgado y tiene un intestino grueso, ¿verdad? O sea que las grandes diferencias son pregástricas o antes del estómago gástrico, que es el retículo rumen, un rumiante normal. Para saber alimentar a un animal, tenemos que conocer su sistema digestivo. Tenemos que conocer los alimentos que tenemos disponibles. Tenemos que estar familiarizados con los requerimientos que tienen los pequeños rumiantes. Existen publicaciones específicas para esas especies. Y tenemos que tener conocimiento de cuáles son los nutrientes, inclusive la nutrición humana, ¿verdad? Hay muchas terminologías asociadas con nutrición animal que no son nutrientes, y la alimentación de los animales es bien diferente a la alimentación humana, e inclusive entre animales es bien diferente. Hay 6 nutrientes, ahí no hay ningún otro, ¿verdad? El agua, los minerales, la grasa, los carbohidratos, las vitaminas y las proteínas. Los minerales son la porción inorgánica, los otros 4 son la parte orgánica y el agua. Los animales dependen de los carbohidratos, ¿verdad? De las plantas. O sea, todos los rumiantes nosotros los alimentamos en base a plantas. No es como el humano que comemos carne, tomamos leche, etcétera. Ellos básicamente son vegetarianos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo que comen son plantas. Y estos son los alimentos, ¿verdad? Los nutrientes, los alimentos son los que aportan los nutrientes, es sinónimo, ¿verdad? Y la calidad del alimento, pues depende de la concentración, la densidad, la calidad del nutriente que tenga. El animal come el forraje en este caso, y ese forraje contiene nutrientes, ¿verdad?
Entonces tenemos que ver qué nutrientes hay aquí que el animal pueda consumir en cantidades adecuadas para que satisfaga unos requerimientos nutricionales. Eso básicamente son los conceptos básicos de nutrición. El primer nutriente, tal vez el más olvidado, el más descuidado, es el agua. Usted llega a muchas fincas y no hay agua. Llega a muchas fincas y el agua está de muy mala calidad. El agua está sucia, el bebedero está sucio, química y microbiológicamente no es una agua apta. Y si el animal no toma agua, pues se le va a afectar todo su metabolismo, etcétera, ¿verdad? O sea que el agua en todas las fincas, cuando hay una finca, eso es lo primero que se fijan, si tienen agua los animales. Limpia, fresca y disponible según la especie, el tipo de bebedero, la altura del bebedero, la accesibilidad del animal al bebedero, ¿verdad? Que tal vez dicen que hasta ahora es el nutriente más barato, no, ya no siempre, pero es necesaria, ¿verdad? Y más en clima tropical, el clima genera que el animal consuma más agua. Tenemos los carbohidratos. Cuando tenemos las plantas, sabemos que tienen dos componentes, una pared y un contenido celular en su célula. Los rumiantes pues son los que tienen la capacidad, ¿verdad?, de degradar los carbohidratos que están en la pared celular, que es lo que en combinación se conoce como la fibra dietética, ¿verdad? Toda esta celulosa y hemicelulosa que se conoce como fibra dietética, que esto es lo que degrada las bacterias que están en el retículo rumen. O sea, que eso es la habilidad que tiene el rumiante, que puede generar su fuente de energía utilizando estos componentes químicos que los mamíferos como tal no producimos las enzimas. En la otra parte de la célula es el contenido estructural, no estructural, que es el almidón, que es el polisacárido más abundante y es el que eventualmente pues, va a representar la fuente de energía en el humano, pero en el rumiante como tal, pues ellos son capaces de utilizar ambos, ¿verdad? La fibra y el no estructural. Esto se genera, la calidad de la fibra depende del tipo de forraje, de la madurez del forraje, de los días de crecimiento, el manejo agronómico, etcétera, ¿verdad? Eventualmente se van a degradar y van a producir los ácidos grasos volátiles, que esto es lo que en realidad va a alimentar a la célula del animal, más que todo este propiónico que en su momento se convierte a glucosa, ¿verdad? Y de aquí es que ellos van a generar su ATP. La grasa de aceite, pues los animales se le añade poco, ¿verdad? Animales que sean de alta producción, principios de lactación, dietas altamente energéticas, animales con un crecimiento acelerado. Se ha popularizado el uso del subproducto de la palma africana, ¿verdad? Pero tiene sus usos, aporta más energía que los carbohidratos, 2.25 más o menos, y hay que tener cuidado con los niveles de inclusión, ¿verdad? Hay quien dice que hasta 8, pero yo creo que hasta 4, porque el exceso le afecta la microbiología del rumen, le afecta la degradabilidad de la fibra, y hay que saberlo utilizar, ¿no? Es una opción para aumentar la densidad energética de la dieta, pero también tiene que tener un propósito. Lo otro son las proteínas, que en realidad el rumiante lo que tiene es un requerimiento de nitrógeno. Ellos son capaces de utilizar ese nitrógeno y convertirlo en proteína microbiana o alguna fuente de nitrógeno no proteico, ¿verdad? Los microorganismos convierten esas fuentes de nitrógeno en proteína microbiana, sintetizan aminoácidos esenciales que en el pollo y en el cerdo están en la dieta. Ellos son capaces de sintetizarlos aquí, solamente con una buena fuente de nitrógeno. Y el hígado pues sintetiza los otros aminoácidos, ¿verdad? Si no hay nitrógeno, la bacteria no se reproduce, no se prolifera, no crece y no puede degradar los carbohidratos. O sea que hay una sinergia, ¿verdad? Necesita nitrógeno, necesita energía del carbohidrato, pero nitrógeno también de las plantas para poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Las funciones, pues eventualmente hay síntesis de proteína y las regulares de cualquier mamífero. Exceso de proteína no se almacena, se excreta. Hay que tener cuidado con alimentar excesos porque no funcionan, en este caso de proteína. Tenemos los minerales, que básicamente hay una división de macro y micro, ¿verdad? Son 7 macro, varios micro. Todos deben de estar presentes. Una deficiencia mineral le va a afectar el metabolismo de lo que es el nitrógeno, el metabolismo energético. Hay minerales que se utilizan un poquito más, ¿verdad? Como el fósforo, el calcio, ¿verdad? Por la función que tiene en el organismo de los huesos, los dientes, el ATP, etcétera. Pero todos son necesarios. Así que todas esas sales minerales, todos esos bloques nutricionales que comercialmente están disponibles tienen su propósito, ¿verdad? Y más que todo hay que conocer el área geográfica donde usted vive
pues si el animal está alimentado en base a forraje, qué tipo de deficiencia mineral puede haber en el suelo que no le transmite la planta y eventualmente el animal puede quedar deficiente. Hay que conocer el área geográfica y no todas las áreas geográficas son iguales, ¿verdad? Tiene funciones metabólicas y estructurales. El último nutriente pues son las vitaminas. Esas vitaminas pues hay solubles en grasa, la división, estas el rumiante las sintetiza en el rumen. Un rumiante saludable, ¿verdad? Y no tiene que suplementarlas a menos que sean animales de alta producción. O sea que un animal sano no debe tener este problema en animales adultos. En animales lactantes sí a veces es recomendable darle los suplementos. Tenemos seis nutrientes, ¿verdad? Que tenemos que satisfacer los requerimientos y para que el animal consuma esos nutrientes, pues nosotros le damos alimentos. Tenemos que tratar de basar la nutrición animal en el trópico con pastos y forrajes. Hay una diversidad de gramíneas, de leguminosas, de arbustos, de formas de ofrecerla, etc. En programas de seguridad alimentaria, tal vez reducir ese número de esa cantidad de alimentos concentrados, ¿verdad? Está el otro concepto comercial que también son necesarios. O sea, tenemos que tener un plan, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a dedicar? Hay suplementos cuando estos forrajes o estas dietas no satisfacen el requerimiento nutricional, pues uno suplementa lo que hace falta. Y hay aditivos y nutracéuticos que ayudan a mejorar la calidad de la ración, ¿verdad? No necesariamente aportan nutrientes, pero le van a hacer de lo bueno algo mejor, pero no le van a cubrir ninguna deficiencia nutricional. O sea que el aditivo y el nutracéutico actúa si la dieta está bien formulada. Los pastos y forrajes, pues ahí tenemos que es el mayor componente de la dieta de un rumiante necesario, proceso de rumia, son rumiantes por naturaleza, evolutivamente, nosotros es que le damos granos. El contenido de nutrientes es variable, ya si es una leguminosa, si es una gramínea, la fuente es fibra, y aquí es que viene la importancia del mejoramiento de los pastos, ¿verdad? Mejores pastos, mejor nutrición, menos uso de concentrados. Es una relación directa. Están las gramíneas, las leguminosas, en el trópico de Honduras, me imagino que serán las típicas, ¿no? Las sinodón, bragarias, etc. El manejo agronómico es bien importante. Está esta alternativa para los pequeños rumiantes, las leguminosas, que a veces son recursos olvidados, ¿verdad? Que crecen silvestres a la orilla de la carretera, en la misma finca, y muchas veces no lo sabemos identificar, no lo sabemos explotar su uso. Inclusive hay muchas que se han desarrollado, se han mejorado en el trópico, ¿verdad? Estilosantes, la clatralia, la catridia, el mandí forrajero. Muchas de ellas traen compuestos secundarios como los taninos, que en el pequeño rumiante le sirve como antihelmíntico, ¿verdad? Le va a ayudar al programa de desparasitación. O sea que tiene muchas ventajas, ¿verdad? Pero trate de identificar la leguminosa que crezca en su área geográfica, ¿verdad? Agronómicamente. Hay muchos árboles y arbustos que también, aunque la cabra, ¿verdad? Es más apta para este tipo de alimentación por su naturaleza de ramoneadora. El ovino también ramonea. Si le da arbustos, árboles, sistemas silvopastoriles, también hace buen uso de estos recursos. El pastoreo debe ser lo ideal, ¿verdad? El manejo del pastoreo no es tirar los animales solamente en un predio, esto es una ciencia, el manejo agronómico, la especie, las rotaciones, familiarizarte con todos esos conceptos, ¿verdad? De unidad animal, capacidad de carga, carga animal, presión de pastoreo, factor propio uso, es un diseño que hay que maximizarlo para mejorar la nutrición de los animales. Puede darlo picado, ¿verdad? La ventaja es que usted estabule sus animales y chopee el forraje y lo ofrezca picado todos los días, es una alternativa, ¿verdad? De alimentación. El ramoneo también, como les dije, en pequeños rumiantes ovinos funciona, aunque la cabra es más ramoneadora por naturaleza, esta también es una opción. El poner praderas mixtas de pasturas y árboles, ¿verdad? Para que muchas veces como banco de proteína, etc. Siempre hay época seca, y ahora con el cambio climático, pues ya uno no hay unos patrones definidos, ¿verdad? Cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Tenemos que prepararnos para estas épocas secas, ¿verdad? Y ahí es que viene la incorporación de los forrajes conservados. No esperemos a que no llueva para preocuparnos por la comida. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y ahora no solamente hay sequía, sino que hay inundaciones que también le impiden el pastoreo directo.
Hay que familiarizarse con la forma de forraje conservado seco, como leno, semihúmedo, enilaje, húmedo, ensilaje, ¿verdad? Porque va a representar ya una necesidad. Son muchos los países que se mueren muchos animales por la sequía, esperando la lluvia. Yo creo que ya eso ya no debe ocurrir y hay que estar preparado para estos eventos. Los concentrados, pues básicamente uno trata de aportar los nutrientes que no le aporta el pasto para satisfacer un requerimiento, ¿verdad? Ese debe ser el uso estratégico de los alimentos concentrados, ¿verdad? Lo que no le aporta el pasto, usted lo añade con concentrado. Energético o proteico, mejor calidad del pasto, menos dependencia va a tener de los alimentos concentrados. Los granos están cada día más caros, el precio del maíz, el precio de la soya, el precio del trigo va incrementándose y si se incrementa pues representa que muchos productores muchas veces no pueden cubrir esos gastos y eventualmente pues cierran, ¿verdad? Está ocurriendo mucho en Puerto Rico. Hay mucho, ¿verdad? Todo lo que es afrechos, harina, salvado, todo eso se puede usar como alimento concentrado, fuente de energía, conocer el ingrediente, qué es lo que aporta, qué es lo que necesita mi razón basal. Hay muchos subproductos, como la industria de frutas, que se pueden fermentar, la industria de la caña. Cuando son subproductos, pues son productos estacionarios, bien perecederos, bien húmedos, que hay que tener un plan también de conservación, ¿verdad? Todo esto se puede ensilar, las frutas se pueden ensilar, darlas en época seca, etcétera, ¿verdad? Y son alternativas y existen mucho, ¿verdad? Siempre con mucha precaución. Las grasas ya les mencioné las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Tiene que tener un propósito, pueden ser animales que tienen un requerimiento energético bastante alto para aumentar la densidad energética de la ración. Los concentrados proteicos, pues dependemos de la soya, ¿verdad? Que cada día está más cara también, hay semilla de algodón, etcétera. Que también entre mejor calidad del pasto, pues menos dependencia va a tener de estos ingredientes proteicos, ¿verdad? Hay ingredientes de origen animal, ¿verdad? Gallinasas, urea, perdón, pollinasa, hay fuentes de nitrógeno no proteico como la urea, que son alternativas, ¿verdad? Los de origen animal, pues hay que tener siempre muchas precauciones. Ahora hay muchas regulaciones, ¿verdad? Por las enfermedades, el olor que le puede dar al producto final, más que todo si es leche, etcétera, pero son alternativas que uno puede considerar en su momento. Los minerales y las vitaminas, si son ovinos, trate de que esas premezclas de esos bloques, esas sales que venden en sus países, sean dirigidas a la especie. El ovino es bien susceptible a toxicidad con cobre, ¿verdad? Puede que no ocurra, puede que sí, pero hay que evitarla. Con selenio son bien, el rango de toxicidad y de eficiencia es bien pequeño también. Cuando se premezclas, pues trate de que sean dirigidas a una especie en particular. No haga alimentación entre especies, que no se recomienda. Los alimentos concentrados, también no sé si en Honduras habrá dirigido exclusivamente para corderos o para ovejas, pero si no lo hay es una tremenda opción, ¿verdad? De generar algo exclusivo para la especie, ¿verdad? Muchas veces se usan de vacuno, de conejo, de toda especie, ¿verdad? Y estos son animales diferentes. O sea que en su momento pues hay que generar alimentos para la especie que se está trabajando, en este caso los ovinos en Honduras, enseñarle al productor que lea la etiqueta, qué significa la etiqueta, cómo alimentarlo, por qué dice medicado, cuál es el medicamento, cuáles son las precauciones, ¿verdad? Las buenas prácticas ganaderas son esenciales y los que somos los que transferimos la tecnología debemos explicarle al productor qué significa todo esto. Y el productor tiene que familiarizarse con leer todo lo que compra, ¿verdad? Para darle un mejor uso a lo que gasta dinero, ¿no? La idea es generar concentrados dirigidos a la especie, en este caso los ovinos. Los suplementos, pues ya son alimentos que igual, ¿verdad? Cuando el pasto no les da el nutriente requerido, pues el animal va a suplementarse, ¿verdad? Puede suplementarse con muchos ingredientes, granos, puede suplementarse con bloques, minerales, bloques nutricionales, ya sean comerciales, altos en azufre, altos en selenio, altos en cualquier nutriente en particular, bloques artesanales que se hacen a nivel de finca, ¿verdad? Todos esos son ejemplos de suplementación
cuando la calidad del pasto pues no es suficiente para satisfacer un requerimiento, ¿verdad? Que por eso hay que entender, enfocarse en lo que es el requerimiento. Está la alimentación líquida, ¿verdad? Hay mucho alimento que es líquido, combinación de melaza urea con liberación lenta, que todas estas son opciones, dependiendo del sistema de producción. Está el último grupo de alimentos, son los aditivos y los nutracéuticos, que como les dije son ingredientes que van a mejorar la calidad de la ración. Muchos medicamentos, antibióticos, hormonas, probióticos, esto cada día se está usando menos, ¿verdad? Lo ideal es no usarlos. Probióticos, complejos enzimáticos, inóculos microbianos, muchos de estos aditivos son evaluados científicamente en climas templados, que no necesariamente trabajan cuando las dietas están en base a forrajes tropicales. Que todo esto complejos enzimáticos, ¿no? Los evalúan en ryegrass, en bermuda grass, y cuando le da la braquiaria del trópico no funciona. Así que es bien importante que si usa aditivos, consulte con el proveedor sobre literatura que le indique que ese medicamento funciona en su área geográfica y tiene que tener un propósito. Hay unos medicamentos, hay unos aditivos que funcionan mejor en dietas basadas en forrajes, otras en dietas basadas en concentrado, en diferentes etapas de producción, no necesariamente en todo el ciclo, ¿verdad? Esto es un costo adicional que funciona, tiene un propósito, puede tener un beneficio, pero hay que saber identificar cuándo debe de utilizarse. Cuando hablamos de valor nutritivo de los alimentos, pues no solamente es se lo come o no se lo come, ¿verdad? Esto engloba cinco criterios, así es que nosotros podemos clasificar un alimento. No existe el alimento perfecto, ¿verdad? Por eso alimentamos combinaciones. Tenemos que saber su contenido de nutrientes, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas. Esto se lo da un laboratorio bromatológico. Es bien importante que los productores analicen sus forrajes, sus alimentos, consigan un consultor, una compañía que se dedique a formular raciones en su país para que él le identifique, ¿verdad? Todos esos recursos disponibles, ¿verdad? Que tienen sus ingredientes para mezclarlos de una forma correcta y alimente a los animales de acuerdo a sus requerimientos. Muchas veces el contenido de nutrientes pues no le indica mucho si el animal no se lo come. Este tal vez es el criterio individual más importante que tiene la nutrición animal. Si a usted no le gusta el hígado o el pescado, pues el hígado y el pescado tienen muchos nutrientes, pero si no le gusta, no se lo va a comer. Pues lo mismo pasa con los animales. Si no se lo come, de nada sirve, vamos a decir así, que tenga tantos nutrientes, ¿verdad? Saber reconocer lo que es el consumo en base seca y en base húmeda, ¿verdad? Que eso es los errores más comunes que hay en los productores. Que el concepto de humedad todavía no lo dominan y los alimentos tienen agua, pero el requerimiento nutricional de los animales está expresado en base seca. Esta conversión de húmedo a seco es bien importante que se domine y se entienda, ¿verdad? A la hora de ofrecer los alimentos. El alimento que consume debe digerirlo, ¿verdad? Cuánto se degrada en el rumen. Ningún alimento es 100% digerible, tal vez algún nutriente, pero el forraje siempre va a haber excremento. Más o menos, siempre va a haber un proceso de digestión y un proceso de excreción en forma de heces. Tenemos que maximizar la digestibilidad del alimento y la degradación a nivel ruminal, más que todo de la fibra, ¿verdad? Que es el más variable. Llegamos al punto de la eficiencia, ¿verdad? Se come 5 y produce 1, pues es mejor a que se coma 7 y produzca 1, ¿verdad? La importancia de llevar registros en la finca. ¿Cuánto come? ¿Cuánto aumenta de peso? Para sacar estos procesos, esas eficiencias de utilización. O la conversión, ¿verdad? Que es el inverso. Aquí está el dinero. ¿Verdad? Aquí está el dinero, maximizar la eficiencia de utilización de los alimentos, ¿verdad? Menos cantidad de alimentos, la misma cantidad de productos, ¿verdad? O sea que para eso necesita conocer desde lo que está alimentando, de lo que se come y tomar datos de ganancia en pesos, producción de leche según una vaca lechera, etc. En el caso del cordero, pues sería el crecimiento, ¿verdad? Y cuando alimente sus productos, cuando alimente plantas, recursos que usted no conoce, cerciórese que no tenga nada tóxico. Más que todo hay unas leguminosas que tienen algunos alcaloides tóxicos, metabolitos secundarios. El exceso de fertilización, la época de sequía, los nitratos, saponinas, subproductos de cosechas que han usado pesticidas y se lo dan a los animales. O sea, que hay que estar presente que
bien claro, ¿verdad? Que no haya ningún posible evento de toxicidad. Esto agrupado es lo que le puede identificar si un alimento es bueno o si un alimento puede ser mejor que el otro. Es un conjunto de criterios, ¿verdad? Y eventualmente el precio, ¿verdad? Tiene que calcular el costo por materia seca, ¿verdad? Por materia seca, no por materia húmeda de lo que se come el animal. Eso es como dicen aquí, la ficha del tranque. Hay que saber identificar toda la terminología relacionada con nutrición animal. Estos son los 6 nutrientes. Pero cuando hablamos de nutrición animal, hablamos de fibra detergente neutro, de fibra detergente ácido, fibra bruta, extracto etéreo, extracto libre de nitrógeno, nutrientes digeribles totales. Estos no son nutrientes, son terminologías, ¿verdad? Asociadas a los nutrientes. Y muchas veces los análisis bromatológicos de los alimentos traen estas terminologías. Tenemos que familiarizarnos qué significa cada una de estas y qué abarca, ¿verdad? Estos son métodos de laboratorio que le van a cuantificar paredes celulares, parte de las paredes celulares. Uno no cuantifican la pared celular completo, ¿verdad? Son métodos más antiguos, como la fibra bruta. Esto es lo que lee el análisis bromatológico. Hay que saber interpretarlo para poder dar recomendaciones de nutrición. Hay laboratorios que tienen equipos sofisticados, en infrarrojo, hay otros más de química húmeda, ¿verdad? Pero lo importante es que sepa qué se está alimentando, caracterizar el alimento y familiarizarse con toda la terminología, ¿verdad? Saber distinguir qué es un nutriente, un alimento y toda esta terminología. El animal tiene que comer. Si el animal no come, no va a producir. Esa es la definición básica, ¿verdad? Lo que el animal es capaz de consumir en un periodo de 24 horas, un libre acceso. Observarlos, es bien importante en la finca observar a los animales. El animal que no come es el animal que está enfermo. Usted llega a una finca, lo primero que cuando alimenta el concentrado, cuando lo saque a pastorear, es bien importante las observaciones. Muchos productores lo sueltan y ni los observan. Eso es lo primerito que tiene que hacer cuando alimenta animales, enseñar al productor, observa lo que si no come, hay problemas. Eso es bien importante en transferirlo, ¿verdad? Tener una idea de cuánto come un animal. Aquí es que están los nutrientes, ¿verdad? Si él no come, no va a tener nutrientes. La cantidad que come, ¿verdad? Y ese concepto de base seca es bien importante. Todos los alimentos están húmedos, tienen agua. El requerimiento está en base seca, ¿verdad? Esta capacitación para los productores de cuánto come un animal en base seca y en base húmeda es bien importante que la entiendan para poder satisfacer estos requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, este requerimiento de esta oveja debe consumir 1.4 kilos al día, ¿verdad? Pero es de materia seca y eventualmente el pasto tiene como 70% de agua. O sea, hay que aprender a transferir qué cantidad de pasto húmedo se tiene que comer para satisfacer este requerimiento solamente de materia seca, no de los nutrientes en particular. Este tipo de operación es bien importante en América Latina, enseñarle al productor este concepto, porque muchas veces no lo entienden. No lo entienden y por eso los animales quedan subalimentados, ¿verdad? Aquí van a ver unos ejemplos, ¿verdad? De si uno cuánto pesa, que el heno, por ejemplo, tiene tanto de materia seca. Este es el heno original, pero este es el requerimiento que uno tiene que hacer los cálculos. Estas presentaciones yo se las voy a compartir después a Julia, ¿verdad? Para que la publique en algún lugar y esa conversión de heno a ofrecerse en base seca versus en base húmeda, pues hay una diferencia en cantidades, ¿verdad? Y entre más húmedo es el alimento, pues estas diferencias van a ser mayores. O sea que uno calcula el alimento, el ofrecimiento en base seca, 80 libras, 3% del peso vivo. Esto es alimento en base seca, pero este alimento tiene un poquito de agua, en este caso como un 15% que es el heno, 85 en materia seca. Uno divide entre la materia seca y le da la cantidad que en realidad debe ofrecerle en el comedero, ¿eh? Estas 2.82 libras tienen 2.4 libras de materia seca, el resto es agua, ¿verdad? Y estos son los criterios que hay que dominar para transferírselos a los productores, para que sepan alimentar a sus animales. El pastoreo, como les dije, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque uno hace estimaciones de consumo, hay que familiarizarse con todos esos conceptos. Hay que aprender a diseñar sistemas de pastoreo. Entre menos tiempo de ocupación tienen los animales en un predio es mucho mejor. Siempre con sombra, siempre con agua, siempre con algún
lugar donde puedan suplementarse en caso de que el pasto no le provea los nutrientes necesarios, ¿verdad? Esto es un diseño, ¿verdad? No, entre mejor lo haga, pues más resultados positivos les va a brindar. Los alimentos tienen sus criterios, sus olores, sus propiedades físicas, su contenido de nutrientes, todo eso es bien importante. El entorno, ¿verdad? Cómo lo vamos a alimentar, las facilidades físicas. Aquí este animal pues ya no va a llegar a consumir este forraje, ¿verdad? O sea, que está mal ofrecido, ¿verdad? Así que hay que ponerle comederos apropiados que los animales logren el acceso al animal, ¿verdad? Que no haya tanto rechazo. Aquí este corderito ya está sentado aquí, ¿verdad? Donde él está sentado, pues ya no nadie va a comer. El diseño de los comederos, manejo, facilidades físicas, todo eso se diseña. No se olviden del agua. Si el animal no toma agua, no va a comer. La accesibilidad, ¿verdad? ¿Cuántos animales tengo? ¿Cuánto del espacio por comedero? Para que todos coman a la vez cómodos, ¿verdad? Que no ocurra que el comedero es para 5 y usted tiene 20 animales, porque eventualmente se le van a quedar 15 sin comer. Para esto hay regulaciones de espacio, requerimientos, publicaciones que le van a ayudar a diseñar este tipo de estructuras según la especie. Es diferente entre especies. Básicamente, otros criterios que afectan el consumo, ¿verdad? El índice de condición corporal, raza, salud, etcétera, ¿verdad? Estos son conceptos básicos con los que hay que familiarizarse y tratar siempre de que la dieta sea en base a forraje, ¿verdad? Más que todo en áreas tropicales, por la necesidad que hay de alimentos para el humano, ¿verdad? Los granos, si es de sostenibilidad. También está el enfoque comercial, ¿verdad? Que es la producción de carne de cordero gourmet, que ya sería otro renglón dentro de todo esto, ¿verdad? Prepararse cuando no haya forraje fresco, tener forraje conservado, porque esto no le dura todo el año, ¿verdad? A menos que usted sea bendecido y vive en un área que llueva todo el tiempo y no haya problemas de clima y tenga agua de riego, etcétera, ¿verdad? Pero eso no siempre pasa. Subproductos, aquí hay un ensilaje de naranja, tiene como 60 días en un silo. Este es un ensilaje de subproductos de pescadería, ¿verdad? Y después que filetean el pescado, uno puede convertirlo en ensilaje mezclado con melaza, ¿verdad? Tiene su arte, pero son recursos. La hoja de piña, que después de la cosecha es un tremendo recurso para pequeños rumiantes, ¿verdad? Todos estos rastrojos uno los puede mejorar, ¿verdad? Con diferentes alternativas. Estas son opciones para pequeños productores para el trópico. La gallinaza se puede mezclar con melaza y darle un poquito de sabor, ¿verdad? Para que tratar de que el animal se la coma. Aquí hay muchas alternativas de subproductos. Finalmente, para esta primera charlita, que es un poquito larga, pero soy rápido, pues el animal tiene requerimientos que tenemos que satisfacerlos con los alimentos que le aportan nutrientes, ¿verdad? Esos requerimientos, pues básicamente ya están en tablas, ¿verdad? Ya están en tablas cuantificados, que según su etapa de producción, el animal tiene que tomar tantos litros de agua al día, tiene que consumir tanto alimento que tenga tantas fuentes de energía. En este caso el carbohidrato es la principal fuente de energía para que después le produzca las megacalorías necesarias para satisfacer este requerimiento, ¿eh? El nutriente es el carbohidrato y la grasa, el requerimiento es energético, ¿verdad? Que son cosas bien diferentes. Requerimientos de nitrógeno, minerales y vitaminas, etcétera, ¿verdad? Él tiene estos requerimientos, nosotros lo alimentamos con forrajes, etcétera, que tienen estos nutrientes. Después que se lo coma, pues hay que satisfacer estos valores, ¿verdad? Y este es el arte de alimentar animales para que eventualmente él crezca 300 gramos diarios, 400 gramos diarios, según lo que uno le vaya aportando a la dieta. Básicamente es el mismo concepto, ¿verdad? Tiene que comer, hay que familiarizarse con todo eso. Los requerimientos pueden ser litros diarios, megacalorías, si está en América, joules si está en Europa, gramos de NDT si no tienen los valores que son en el trópico, son un poquito más complicados de conseguir, están más accesibles los gramos de nutrientes digeribles totales, los gramos de proteína. El animal necesita cantidades, requerimientos en cantidades. Los alimentos tienen porcientos de nitrógeno, pero él requiere cantidades, ¿verdad? Por eso hay que
calcular el consumo para que ese aporte nutricional porcentual, una vez consumido en cantidad, le aporte la cantidad que necesita para satisfacer su requerimiento nutricional, y eso es todos los días. Todos los días los animales comen, igual que nosotros, ¿verdad? Usted se descuida una semana, pierde el trabajo que hizo en un mes porque lo nutrió mal, le empiezan a movilizar reservas y perdió el peso. Así que esto es un trabajo diario. Básicamente, todas esas tablas están en los requerimientos nutricionales y eventualmente esta es la primera charlita que les quería dar, ¿verdad? Los conceptos básicos para la segunda charla, pues enfocarnos más un poquito más detallado, ¿verdad? En la alimentación ya de la hembra ovina.